Como hemos dicho en algunas oportunidades, hablar de quiebra es hablar de los efectos que produce la quiebra en la persona y en el patrimonio. La quiebra produce efectos en el patrimonio y en las relaciones jurídicas preexistentes, sean de naturaleza no contractual, por ejemplo la caducidad de los plazos, o sean de naturaleza contractual, como están reglados en los artículos 143 y siguientes de la ley concursal. Aquí estamos hablando solamente de quiebra, independientemente que el artículo 20 regula las cuestiones del contrato en el concurso preventivo, por supuesto dejando muchos vacíos y sin algunas pautas claras para que los operadores jurídicos puedan resolver la mayoría de sus cuestiones. Ahora bien, en lo que refiere a la quiebra, hay algunos principios que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, es que la quiebra no da derecho a los terceros a que reclamen daños por aplicación de la ley. Entonces, si la ley determina la resolución del contrato o el cumplimiento o algunas cuestiones que contradiga lo que está pactado en la ley, no da derecho a que ese tercero pueda demandar o verificar los daños y perjuicios. Por ejemplo, podría ocurrirse que en el caso de la resolución contractual o del incumplimiento de una prestación acordada en el concurso, se va a aplicar una multa, se va a dar una sanción o se va a establecer alguna indemnización especial. Esta cuestión vinculada por la resolución por una cuestión contractual o por la imposibilidad en función del sistema concursal no permite el reclamo o la verificación de estas cuestiones. A partir de ahí rigen las mismas reglas concursales que se aplican a todas las otras relaciones. El síndico, atento que el fallido está desapoderado y no tiene la administración y disposición de sus bienes, el síndico se encarga de la administración y disposición de sus bienes en función de las reglas concursales. Y si alguna prestación se le adeuda al fallido, será el síndico el que deberá reclamar en función del 182 o las pautas procesales, sea de manera extrajudicial o de manera judicial, o incluso pedir la autorización al arbitraje si entendiera conveniente a esos efectos. Ahora bien, si el tercero cocontratante tuviera un crédito en contra de la quiebra, no puede ejercer directamente el contrato, sino que tiene que recurrir a la verificación. Entonces la ley, en el artículo 143, determina las reglas en función si la prestación está cumplida íntegramente a favor de uno o de otras partes. Entonces, el artículo 143 establece ciertas reglas que se aplican en general a la mayoría de los contratos, salvo algunas pautas especiales que están establecidas en el 144 y salvo algunas disposiciones que están previstas en los artículos 146 y siguiente hasta el 157, en donde se regulan situaciones puntuales como el boleto de compraventa, los contratos futuros, seguros y algunos otros tipos contractuales. Pero en las reglas generales, básicamente lo que dice es, si alguna de las prestaciones a cargo de las partes no estuviera cumplidas, se aplican tres reglas. La primera regla es si la prestación estuviera cumplida totalmente a cargo del fallido y el cocontratante debe cumplir la suya, será el síndico el que deberá demandar al cocontratante para que cumpla esa prestación o eventualmente por los daños y perjuicios de ese incumplimiento que pudiera tener. Ahora bien, si se diera el caso inverso, en donde el cocontratante cumplió íntegramente su prestación y el fallido no, el cocontratante, si es acreedor del deudor del fallido, deberá iniciar una verificación de créditos dentro del marco del artículo 32 a los efectos de poder reclamar la situación puntual. Ahora bien, si hubiera prestaciones recíprocas pendientes, la ley dice que el contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución del contrato. En realidad, tiene derecho a requerir la resolución del contrato es una verdad a medias, porque el 144 establece un mecanismo muy concreto para poder determinar cuáles van a ser las pautas a los efectos de poder establecer si hay continuación o no hay continuación, en cuyo caso, si no hay continuación, deberá haber la resolución del contrato en función de lo establecido en las pautas contractuales. Entonces, aquí aparece el 144 que habla de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Esto significa que ambas partes tienen prestaciones recíprocas pendientes y esto habilita la posibilidad de poder continuar, en su caso, el contrato en algunas condiciones. Entonces, cuando se declara la quiebra y se designa el síndico, lo que establece la ley es que dentro de los 20 días corridos de la publicación de edictos, que en general ya tienen la inclusión de la aceptación del síndico, el tercero cocontratante se tiene que presentar en el juzgado de la quiebra a los efectos de comunicar el contrato pendiente y su intuición de continuarlo o no.
Fíjense que la ley habla de 20 días corridos, cuando debe hablar de 20 días hábiles, porque sería, digamos, intrascendente que esto ocurra un domingo, qué sé yo. Quizás la ley tuvo en cuenta que los plazos contractuales se computan en días corridos y no en días hábiles judiciales, pues son plazos del Código Civil y Comercial. Pero lo cierto es que el tercero co-contratante, o sea, el no fallido, tiene que presentarse a hacer conocer la existencia del contrato y eventualmente manifestarse sobre la intención de continuarlo. En el mismo tiempo, cualquier tercero o acreedor puede también hacer conocer la existencia de ese contrato y opinar sobre si es conveniente o no para la quiebra que ese contrato se pueda continuar. Obviamente que hay algunas quiebras que pueden tener la continuación de la actividad y otras que no. En el caso del artículo 189, el juez decide de pleno derecho la continuación porque está en riesgo algún proceso productivo o alguna situación grave y eventualmente continúa la quiebra. Pero, en términos generales, el síndico, dentro de los 20 días de aceptado el cargo, tiene que presentar un informe a los efectos de si entiende conveniente la continuación de la actividad. Y obviamente que si continúa esa actividad empresaria, en general debe hacerlo con el cúmulo de proveedores, contratos, empleados, etcétera, que deba hacerlo. Entonces, a estos efectos, el síndico tiene, después de opinar sobre si debe continuar o no la actividad empresaria, debe presentar un informe en donde no solamente justifica y propone un plan empresario, sino que establece qué contratos deberían mantenerse pendientes. Entonces, el síndico debe informar al juez, si esto no fue realizado dentro de los 20 días corridos por el tercer interesado, a los efectos de informar qué contratos de prestaciones periódicas pendientes quedan y su opinión técnica sobre la intención de continuarlo o no. Entonces, el juez, digamos, al momento de resolver sobre la continuación de la explotación o no, debe resolver además si debe continuar los contratos o no. Esto no en todas las quiebras suele ocurrir esta situación, sino en general, digamos, tienen bastante importancia cuando se da la situación de la continuación de la actividad empresaria, que es la que permite mantener la actividad, ¿sí? Entonces, el juez, previo dictamen del síndico, debe resolver qué contratos se pueden o no continuar, ¿sí? Además, hay algunas normas, como si el contrato tiene prestaciones personales particulares o algunos otros tipos de contratos que se rigen directamente por la normativa especial. Si no hubo continuación empresaria, porque se puede dar que no hay la continuación de la explotación comercial, el contrato queda suspendido desde la declaración de quiebra. Entonces, si yo lo continúo, el síndico se propone, dispone y el juez, cuando decide la continuación de la empresa, termina decidiendo sobre este contrato. Si no hubo continuación de la empresa, no va a haber un informe que debe presentar el síndico dentro de los 20 días corridos de la continuación de la empresa y por ende no podría darse este informe en donde el juez resuelve la continuación y qué contratos debe continuar. Entonces, dentro de los 60 días de la publicación de edictos, el tercero puede requerir la continuación de la empresa. Entonces, básicamente, dentro de estos 60 días la ley no lo aclara, con lo cual se computan como días hábiles judiciales desde la publicación de edicto, entiéndase desde la última publicación de edicto. El tercero se presenta en el tribunal concursal y manifiesta que el contrato queda resuelto si no se le continúa la continuación dentro de los 10 días siguientes a su pedido. Entonces el tercero presenta su pedido, si nadie le comunica dentro de los 10 días que se continúa, se entiende que queda resuelto y el tercero queda liberado a los efectos del cumplimiento de sus prestaciones a cargo y si hubiera algún derecho que él tuviera, deberá verificar su crédito en los términos de la verificación concursal. Obviamente, se pueden dar algunos casos muy excepcionales en donde el juez entiende que no se pueden esperar ni los 60 días ni los 10 días y el juez debe pronunciarse sobre la continuación o resolución de los contratos en algunas oportunidades fijadas. Esto, por ejemplo, ocurrió y así fue pedido en un caso en donde quebró una empresa petrolera que tenía una serie de estaciones de servicios cuyos contratos de provisión de combustibles debían ser continuados. Entonces la empresa que tenía la bandera y tenía exclusividad para esa bandera se presentó en el juzgado a los efectos de decir, un momentito, yo tengo este contrato, por favor dígame juez si lo continúo o lo resuelvo para los efectos de que si queda resuelto yo poder contratar con otras estaciones de servicio con otra bandera. Bueno, la cuestión es que en este caso, aún antes de los 60 días, se le pidió al juez
atento a la excepcionalidad, porque 60 días en una empresa que debe, digamos, tiene una rotación de combustibles muy implaga, puede generar un perjuicio muy grave. Si el juez decide, digamos, continuar el contrato, debe constituir garantías para el tercero, a los efectos del tercero no pueda verse perjudicado por esta situación. Entonces, podría ocurrir que el cumplimiento postconcursal o postfallido de esta situación pueda ser cobrado con el 240. Esto es con los primeros gastos que se genere. Pero podría ocurrir que los gastos del 240 no sean suficientes, en cuyo caso se deberá constituir algunas garantías que satisfagan al tercero para que esta continuación que se realiza de manera pueda no perjudicarlo. Obviamente que esta decisión en la cual decide la continuación del contrato puede ser apelada por el tercero, ya que este tercero, digamos, podría haberse opuesto a esta continuación de cara a entender que esto, digamos, puede serle perjudicial. Obviamente que la nueva resolución donde el juez determina puede establecer, en función de que la garantía no es suficiente, que este contrato es inadecuado, todo. Entonces, en función de la decisión del juez y más allá de la apelabilidad concreta o no que se pueda dar, se pueden dar dos situaciones: que el juez lo decide continuar, en cuyo caso el contrato se continúa, el tercero se cobra como gasto de concurso o con alguna garantía. Y si se entiende que está resuelto el contrato, digamos, queda liberada las partes y el contrato tiene este efecto de resolución por este incumplimiento con efecto retroactivo, debiendo verificar las cuestiones. Esto tiene mucha importancia porque también se relaciona con lo que establece el 145, que está relacionado con la resolución por incumplimiento contractual. Entonces, recordemos que podría establecerse una cláusula que dice: en caso de quiebra deberá establecerse alguna cuestión puntual, etc. Todos estos pactos que realizan los contratos en donde suponen la declaración de quiebra o concurso preventivo y que se deberá proceder de alguna manera no tienen ningún valor. Acá rige la norma de la ley concursal, que es de orden público y que no puede ser dejado sin efecto por las partes a los efectos de establecer un mecanismo contractual diferente a lo previsto en el artículo 143, 144 y 145. Entonces, la resolución del contrato es la extinción del contrato por incumplimiento de alguna de las partes. Para que haya extinción del contrato por resolución, lo que se conoce como pacto comisorio, este pacto comisorio va por ser expreso o implícito. Si el pacto es expreso es porque yo pacté en las cláusulas cómo vamos a regular y cómo vamos a administrar este incumplimiento, en cuyo caso podría ser automático, podría establecer un plazo de 5 días, de 10 días, de un mes, a los efectos de que la parte cumplidora, porque si yo soy incumplidor también me pueden oponer la excepción de incumplimiento contractual, la parte cumplidora debe emplazar el cumplimiento y si esa parte no lo realiza en un determinado plazo, declarar resuelto el contrato. Ahora bien, si se hubiera pactado algún pacto comisorio expreso o alguna cláusula expresa sobre la extinción, debería estárselo pactado y las partes son libres de establecer las condiciones o las pautas que entiendan razonable a esos efectos. Ahora bien, si no se hubiera pactado nada, rige el 1091 y las distintas normas previstas a los efectos del pacto comisorio, 1089, etc. Entonces, en esta condición, el pacto comisorio implícito dice que se impone un emplazamiento por 15 días corridos, a los efectos que el cocontratante cumpla con esa prestación, y si no cumple en esa contratación, se entiende que el contrato ha sido resuelto. Obviamente que le tengo que dar 15 días si la naturaleza del plazo o el cumplimiento es posible en ese plazo. Pero si yo le di un plazo de 15 días para que cumpla una obra que le llevaría 2 años llevar, ni siquiera tiene sentido darle esos 15 días. Ahora bien, para que se pueda aplicar la resolución por incumplimiento contractual con sus consecuencias respectivas, lo importante es que la resolución, si es extrajudicial, se haya realizado antes de la declaración de quiebra. O sea, yo emplacé y después comuniqué el apercibimiento entendiendo que este contrato estaba resuelto y por ende al estar resuelto ya el juez no podría continuar ese contrato en los términos del 143 y 144. O si yo hubiera demandado la resolución judicial, como también lo autoriza la ley, yo tengo que haber presentado la demanda judicial antes de la sentencia de quiebra. Esto tiene dos cuestiones. Primero, establecer que si se hubiera resuelto, el contrato ya está extinto.
Entonces, al estar extinto este contrato, el juez no podría reactivar un nuevo contrato que ya no tiene validez. Ustedes saben que el efecto de la resolución es parecido al de la nulidad y tiene efectos retroactivos al momento de la celebración e imponen las restituciones pendientes en la medida que no haya prestaciones que se hayan cancelado. Por ejemplo, un alquiler en el cual se compensa uso con pago. Ahora bien, si se hubiesen adeudado algunas situaciones, el tercero contratante que demandó la resolución contractual y le exige el pago del canon o el cumplimiento de alguna prestación, podrá verificar su acreencia por daños y perjuicios o verificar en función de las condiciones que pueda establecer. Entonces, si vemos las pautas contractuales en las quiebras, vemos que hay distintas reglas que son muy importantes. Primero, el contrato no se puede continuar porque la continuación del contrato implica actos ineficaces. La realización de cualquier acto contractual que no haya sido autorizado previamente por el juez, salvo casos excepcionales, se entiende como ineficaces. Y inclusive puede ser una inconducta por parte del fallido. Recuérdense que al estar el fallido fuera de la administración, es el síndico el que tiene que administrar. Mientras no se haya decidido la resolución, el contrato queda suspendido, salvo que hubiera algún caso urgente en donde el juez debe autorizar. Si esta suspensión del contrato o esta resolución o esto genera un daño y perjuicio, el tercero no puede demandar el cumplimiento de estos daños y perjuicios, sino que debe respetar, digamos, las pautas y debe activar el mecanismo verificatorio que corresponde a los fines de solamente verificar la prestación y no los daños y perjuicios. Si la resolución hubiera acaecido antes de la declaración de quiebra, sea porque es extrajudicial y se produjo la extinción de manera clara, o si es expresa porque se haya también cumplido lo pactado, o si es judicial porque la parte cumpliente demandó la extinción judicial, ese contrato ya queda resuelto y no va a poder ser, y el cumplimiento de ese contrato no va a poder ser reactivado a través del juez. Además de estas pautas que están establecidas en el 143, 144 y 145, la norma establece algunas pautas puntuales para algunos tipos de contratos. Y esto ya regula algunas situaciones puntuales, tanto en las promesas de contratos, en los boletos de compraventa, aquellos contratos con prestaciones personales del fallido, el tema del derecho de receso, algunos aportes, sociedad accidental. Entonces la ley, además de establecer estas reglas generales, establece algunas pautas puntuales. Pero es muy importante lo que establece en el artículo 159, que esto también tiene que ver con una finalidad. Podría ocurrir que alguna de las situaciones contractuales que están previstas no esté previsto ni en el 143, 44 y 45 y tampoco en los tipos especiales regulados a partir del 146 al 158. Entonces, en estos supuestos, el artículo 159 dice que si hubiera algún caso no comprendido, el juez debe resolverlo aplicando las normas razonables análogas, atendiendo a la naturaleza de la prestación del crédito, a la protección del patrimonio o de la empresa, el estado concursal y el interés general de la situación. De esta manera, se le confieren al juez la facultad de aplicar normas integrativas que podrían aplicarse a algunas disposiciones especiales. Por ejemplo, si hubiera alguna prestación de servicios con una locación, podrían aplicarse algunas situaciones o algunos contratos mixtos que podrían combinar normas de algunos otros contratos. Entonces, es importante tener en cuenta que las reglas generales muchas veces pueden no prever ciertos particularismos y esto autoriza al juez a establecer algunas situaciones y algunas regulaciones que puedan entenderse adecuadas. Muchas gracias.